Ok. Vale, voy a dar contexto a la gente que vaya entrando. Bueno, chavales, en 5 minutos hay un nuevo tráiler del Dragon Ball Sparking 0, alias Tenkaichi 4. Y nada, vamos a estar aquí reaccionándolo. Yo, Fury, un chaval que se dedica a básicamente modear el Raging Blast 2 y tiene un proyecto llamado Dragon Ball Extreme Blast, en el que básicamente va a meter bastantes personajes de Super y de GT. Y tenía un chaval con el cual he empezado a dar recientemente, desde hace unos meses, a jugar al Raging Blast 2 y tal y cual. Estamos todos los días ahí dándole caña. Y bueno, todos somos unos putos pedazos de frikis increíbles de los Tenkaichi Raging Blast y tal. Así que vamos a ver qué cojones podemos ver aquí. En el tráiler anterior vimos mierda y menos de gameplay. Vimos apenas 3-4 segundos de gameplay. Esto es un Goku versus Vegeta. O sea que se supone que aquí debería haber un poquito más de gameplay, ¿no? Podemos ver en la miniatura como Goku le está pegando un puñetazo a Vegeta y Vegeta se cubre, ¿no? Porque dice, joder, no quiero recibir un puñetazo, la verdad. No es lo que más me apetece ahora mismo, ¿no? Y a ver qué tal, tíos. A ver qué tal. La verdad es que... no sé vosotros, pero yo tengo el hype por las putas nubes. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué vamos a encontrar aquí, chavales? Pues yo espero encontrarme con lo que quiero encontrar, con un juego de Dragon Ball bastante diferente a lo que hay hoy en día, ¿no? Hace años que se hace un juego como el Budokai Tenkaichi que sea así en 3D. Esa jugabilidad que se ha perdido desde el Raging Blast, básicamente. Sí. Voy a escuchar qué tal se ve el directo y tal y cual, ¿vale? A ver, dadme un wiki. No tengo el directo del tío este porque están enseñando cosas del Parking Cero ya. ¿Qué dices? Hostia. Ya. Sí. Enseñando gameplay. Hostias, mira, si en el... Del DS Simons. Sí. Ahí hay gameplay. A ver. A mí no me sale gameplay, ¿eh? Sí. Yo estoy viendo el Budokai 3. Refresca. Sí, refresca. Hostias, a ver. ¿Refresco? ¿Kaioken? Vale, a ver. ¿Kaioken? Cayó, pero que estáis viendo ya el gameplay y yo no, ¿sabes? Sí, ojo. La puta madre. Vale, se escucha bien y tal. Ozaru, qué guapo, chaval, Ozaru. Dios. Vale, se escucha de puta madre. Hostia, pues a ver, tengo ganas de verlo. A ver si se acaba ya el puto anuncio de Twitch. 5 segundos, chavales. Super Saiyan 1. No diga nada, Fury. Lo Hostia. vemos con el... Vale, ya estoy viendo. No va a salir repetir, claro. Lo estoy viendo ya. Super Vegeta. ¿Qué mierda? Bueno, ahora en unos pocos minutos lo podemos ver en buena calidad y tal. Por favor. Van a ir pillando otras transformaciones, ¿no? ¿A cómo se ve, brother? Yo estamos viendo de un stream, loco. Lo estáis viendo, ¿no? Super Saiyan Lo estáis 3. viendo. Vaya, chaval. ¿Cómo se ve La eso, loco? hostia, Mira chaval, esto, la chaval. hostia. Se ve increíble, tú. Joder. ¡Hala! Ojo. ¿Crees que será mejor que el Xenoverse? Desde luego. Transfórmate en luego. algún nivel. Ojo. No, la base de Dios. Qué Buah, guapo. ¿qué se ve. dices, tío? Mira eso. Qué Mira guapo, esas man. físicas, tío. Parece muy Raging Blast, ¿no? Sí. Tiene Totalmente. aire. Guapas las explosiones, hermano. Sí. Tengo unas putas ganas de verlo en buena calidad, tío. El Super Saiyan 3, chaval. Qué El guapo. tráiler oficial es en 2 minutos. Sí. El Kaioken. Lo cayó que. Lo paran ahí. Mira Estos son los personajes, se ven los personajes. Vale, ahora lo podemos ver en buena calidad, chavales. Mira los Nos personajes. vamos a poner a Es contar. verdad. Todos esos son personajes. Voy a ponerlo en Cuando pantalla veamos completa esto para que oficial, podamos verlo todo bien. nos Vamos a poner a contar, bro. Buah, pero. Bro. Pero esto ha sido el. Este es el trailer que va a salir ahora. Fecha, ¿no? por desgracia, Lo que Marco, pasa es muchas gracias por la que sale metido un poquito Vale, antes. voy a mutear el directo de este tío. A ver si podemos ver en 3 minutos, en 60 segundos se viene el tráiler, chavales. Se viene el puto tráiler del Sparking 0 del Tenkaichi 4. Se viene ya, tío. Hostia puta. Quiero verlo en buena calidad. Esto ha sido un buen aperitivo, ¿no? Verlo ahí desde un stream que está reaccionando a otro stream. Sí. Ahora vamos a verlo en buena calidad. 60 segundos. Le voy a dar a refrescar, tú, a ver si se refresca antes. Falta menos de un minuto, chavales. Menos de un minuto. ¿A qué estás jugando? A nada. Estoy reaccionando a un tráiler. Estoy a punto de reaccionar a un tráiler.
Vale, por lo poco que hemos podido ver en el... Bonito se ve. Se, Desde se- luego. se veía de Hombre, putísima hombre, madre. tú, en nivel 3, tío, en nivel 3 es Sí, brutal. sí. Es de loco. El Super Saiyan 3 ya se veía increíble en el Kakarot. Pues, sí, Se veía de puta madre, me encanta cómo le queda el pelo, tío. Y aquí también me ha gustado bastante, la verdad. Yo veo en tu directo el trailer. sí, yo también. No lo veáis en mi directo, miradlo directamente del... Os comparto pantalla. Como veas, sí. Os Mejor. comparto pantalla así lo vemos todos a la vez y pausamos y tal, o lo que sea. Bueno, primero vamos a ver lo del tirón. A ver. Sí, el No primero me lo gusta de tiro, el pero tío. comparte pantalla, no sé. Primero vamos a ver lo del tirón y no sé si compartir pantalla en Discord y a la vez estar haciendo directo y tal puede ser jodido. No sé. Por ahora se ve bien. Igual sí, es que me lo voy a ver tantas veces que... Ya, es que luego vamos, después de haberlo visto... Vale, se viene, chavales. Un minuto. Un minuto. Se viene, 47 segundos. Es que primero lo vamos a ver del tirón. Todo el hype, tal y cual, no sé qué. Me encantaría que nos fueran estas horas y poder pegar los chillidos que pegaré. Que querría pegar. Primero lo vemos del tirón y luego ya lo vamos parando, vamos analizándolo, vamos frame a frame. Por los que acabáis de llegar, los tres somos unos putos fricazos del Raging Blast 2. El Fury se dedica a hacer mods y tal, o sea, está haciendo un proyectazo con el Raging Blast 2 y tal, o sea, los tres controlamos bastante, la verdad. 8 segundos, chavales. Buah. Se viene. Se viene. Un Real Engine. Pero esto no se ha visto en el chisme, ¿no? ¿O sí? Sí, Vale. sí, perfecto. Esto es lo que hemos visto ya, ¿sí? Ah, esto es lo que... ¡Hostia, el roster! Vale, luego aquí iremos frame a frame también parándolo. Quito los subtítulos. Hostia puta. No me puedo creer que estemos viendo esto, tíos. Hostia, vuelven los Ozarus. Sí, sí, es lo que te he dicho. Vuelven los Ozarus. Guau. Ya ves. A ver, espera, deja. Mira, mira. El pelo de Goku no tenía textura en el pelo, tío. Como en la primera transformación. Ah, sí, exacto. Sí. Vegeta sí que tiene, pero Vegeta Goku sí que no. tiene, pero Goku no es verdad, literal. Oye, y los escenarios no me están gustando más que la primera vez que los vimos, ¿eh? No se parecen tan realistas. Hostia, el Super Saiyan 2. Parecen más cartuneados, ¿eh? Un poco. La redonda de Vegeta! La signature de Vegeta en el Raging Blast 2. Tío, pero mira esa fumada, tío, ¿qué es esto? Tío, el Super Saiyan 3. Buah, tú, mira eso, mira eso, mira eso. Buah. La destrucción también es súper tocha. Es muy tocha. Igualito con la peli. Es que parece anime, tío. Me gustan mucho las auras, tío. Buah, mira eso. I'm looking for what's beyond strength. There's no limit to the strength of the Saiyans. Breakthrough? Hostia, el Blue Kaioken. El Blue Kaioken. Sí. ¿Será una técnica o será una transformación? No hay fecha todavía, tío. Joder, bro. Eso no mola. Bueno, que le den tiempo, tío, que salga perfecto, ¿sabes? Eso, tú. Que Lo le que den sí, tiempo, realmente, para mí, que salga... Vale, ahora vamos a ver el tráiler frame a frame, tíos. Ahora creo que se tendría que ver en mejor calidad. Al ya no estar en Astral, pues no. Por como han hecho el trailer, me da a mí que va a haber prácticamente un trailer por mes y medio, cosas así, hasta que salga el juego. Porque- Podría ser. Porque han enseñado a Goku y Vegeta las transformaciones y demás, y van a enseñar más para adelante más personajes. Huh. A ver, vamos a ir analizando poco a poco. Esto no sé por qué me recuerda al logo del Raging Blast. Es que la fuente es la misma, es la fuente Impact pero modificada. Huh. Es la que utiliza el logo de Rangers.
Vale, por lo que podemos ver el escenario, yo me acuerdo de cómo lo vi en el primer tráiler. Sigue siendo un poquito realista, pero es más cartuneado y eso me mola, tío. O sea, aquí ya no me está dando una vibra de estar viendo una puta demo de un Real Engine 5, ¿sabes? Let our battle commence. Now to show you the overwhelming power of a super elite Saiyan. Esto de aquí, Now to show you the overwhelming power of a super o sea, podemos ver que en los combos y tal y cual son bastante parecidos a los del Raging Blast y a los de... Oye, espera, eso, vuelve a hacerlo, dale, ¿El qué? dale a play. Now to show you the overwhelming power of a super elite Saiyan. Vale, eso de que lo hace como un smash hacia abajo y empieza a tirar ráfagas ki, Sí, esa mecánica la metieron en el Tenkaichi 4 mod. Eso es uno de los combos básicos que puedes hacer tú. sí, Es un combo automático. sí. Yo no sé de dónde lo han sacado eso, pero no sé si será inspiración en... Podría ser que hayan visto los mods y tal igual. Pienso que los mods del Budokai Tenkaichi y tal, el mod del Budokai Tenkaichi 4 es súper popular. Esto mola un montón porque esto parece como un Smash Attack 2 del Raging Blast. En plan, esto que le hace aquí al final, como lo que Sí. hago yo con Cell. Hostia, Uy, la cabeza. hostia, Un bug, Uy, uy, uy. hostia, un bug. Uy, perdone, hazlo de esto, tío. perdone. Hazlo de esto, tío. Sí, sí, un poquito calvo. Hostia, ¿no? mira, hasta el cinturón está bugueado, tío. Mira, no está. Goku alopécico no existe, no puede hacer daño el Goku alopécico. ¿Qué es esto, tío? Bueno, esto parece un Smash Attack 2 de esos que son como una ráfaga de aire voladora, como una ráfaga de Sí. ki invisible. Sí. Luego manda a tomar luego si sale algo de verdad, manda a tomar a Goku por tomar por culo, le mete un Smash Attack fuerte hacia abajo. Y esto de aquí parece la redonda que tenía Vegeta en el Raging Sí, Blast aunque 2. en el explorador justamente tiene en vez de hacer el aire, la ha hecho la redonda del Vegeta de ese personaje justamente, que es la ráfaga esa de aquí hacia adelante. Sí, las del Vegeta Super Saiyan 1, 2 y 3, sí. Sí, sí. Vale, luego aquí podemos ver a Goku en Kaioken. Esto no parece una transformación, parece una técnica. Espero que lo sea, la verdad. Y esto sí que evidentemente es una transformación. La destrucción del entorno es la hostia. En plan, es Sí. súper tocha, realmente. Y el también enfrentarse a personajes en plan Ozaru. Quizá la gente del Tenkaichi está como más acostumbrada, ¿no? Y incluso los Ozaru son una mierda a nivel competitivo y tal y cual. Pero, hostia, le puede dar mucha variedad. Me imagino que van a hacer que los Ozarus no sean una mierda a nivel competitivo. Porque puede dar como una jugabilidad muy diferente. Así como Broly, por ejemplo, en el Raging Blast no es bueno para convear, pero tiene muchas habilidades que... es como muy versátil. Y aunque no sea bueno para convear, tiene un playstyle muy diferente. Creo que puede pasar lo mismo aquí. I'm angry. By my hatred. El Me detalle que encanta. se le pongan los ojos blancos al Goku porque Sí. pierde el control cuando se convierte en Super Saiyan. ¿Se le han muy puesto absurdo, blancos? A ver. Sí, No me he sí, fijado yo en hay eso, un frame que ¿eh? se le pone las pupilas blancas ahí. Es verdad, tú. Es verdad. Pero me ha Y aquí encantado parece de- también que no tenga pupila. Ahora sí, a ella la tiene. Me ha encantado el detalle de que no tenga textura el El pelo. pelo, tío. sí. Sí, Me ha es encantado es eso. un detallazo, es un detallazo. By my hatred. Super Saiyan within me. Que tenga la textura de cuando luchó contra Freezer en Namek. Joder, pero es que luego veo a Vegeta. Esto y a- podría ser un counter attack, un ataque tipo interceptar. No sé si. Mirad esto. Le mete la hostia y de repente Vegeta empieza a atacar él, ¿sabes? Como que resiste el golpe en el estómago y le Hostia, hace el eso. patadón. Es verdad, el patadón. El patadón clásico de Vegeta. Pero esto podría ser un interceptar, ¿no? ¿O no? Yo pienso que más es una intro, aunque pueden frame de una cosa y de otra, obviamente. Macho, es que lo veo muy Raging, Es muy Raging Blast, es muy Raging Blast. Me recuerda más al Raging Blast que a los Tenkaichi, de hecho. Sí. Y a mí eso me flipa, o sea, estoy encantado con eso. Pero La verdad. también veo que en las caras las facciones son muy similares a lo que se ve en el Kakarot, tío. Sí. Sí, es que visualmente el juego en sí es muy parecido al Kakarot. que El Super Saiyan eso- 3 se ve como Jesucristo, tío. Es precioso. Es precioso. Hostia, pero es que ese sombreado en la cara, tío, es brutal. Hostia, macho, esto no cómo nos han- habíamos pispado antes. Está el Vegeta Majin, ¿sabes? Vegeta Majin.
Es verdad. For you to go this, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? Y ese es el signo final. El ataque que es como una cinemática. Super Saiyan Dios. Los se transforman en Dios. Parece que va a haber como... En plan, que no hay como... Espera. O sea, que puedes pasar por todas las fases con el mismo personaje, diría yo. Eso parece, sí. I'm looking for what's beyond strength. Porque todo el tráiler lo empiezan ya con Goku Super Saiyan, o sea, con Goku base, con el Kaioken y Vegeta Explorador, y es como que todos van pasando por todas sus fases hasta Super, ¿sabes? I'm looking for what's beyond strength. There's no limit to the strength of the Saiyans. Breakthrough? La verdad es que yo prefiero que sea todo en un mismo personaje, en vez de que te hagan Goku Early, Goku Mid, Goku... Vale, y el roster. Esto es interesante, aquí nos tendríamos que detener también. Sí, pero ¿se verá así lo que es la selección del roster? No creo. No creo. Porque son frames del juego. Son frames de los trailers, de hecho. Sí, de trailer, sí. Vamos a esperar hasta que salgan todos. Vale, aquí creo que han salido todos. Tendríamos a Yamcha, Ten Shin Han, Krillin, Freezer. Esto parece Goku en Kaioken. O sea, parece como si fuera una transformación en realidad, ¿eh? Parece como que si las transformaciones tuvieran su propio icono realmente. Como que no fueran todas por un mismo personaje, ¿eh? O no. ¿Qué pensáis? ¿Esto es el roster o no? El roster, ahora que lo pienso, es más estilo Raging Blast que Tenkaichi. Es porque que, escúchame, es igual que el Raging Blast 1. O sea, tiene las celdas de personaje en Raging Blast 1 en el roster son igual que esto. Sí, La misma forma. sí. Y puede que sí que estén por separado. O sea, que a lo mejor tú te diriges a Vegeta Explorador y te puedes transformar en Azaru. Pero también puede ser que simplemente te los puedes elegir por separado desde fuera, ¿sabes? Habrá que ver cómo hacen eso. ¿Os imagináis que estos son todos los personajes que hay en el juego base y luego el resto son DLCs? ¿Te imaginas? Sería una putísima mierda. Como un castillo, ¿eh? Pero viendo un poco cómo están actuando últimamente, no me parecería tan extraño, la verdad. Yo creo que eso no va a ser el roster y que eso van a ser paneles que irán poniendo más personajes a medida que vayan saliendo más trailers de un minutito, dos, de transformaciones y de cositas. Podría ser. Porque se han sacado. Aunque el del roster es un anterior. poco Raging Blast 1 o Raging Blast 2. Raging Blast 1 por lo de las celdas que dice Fury. Sí. Y Raging Blast 2 por el que estén todos juntos en vez de que estén por paneles como en el Budokai Tenkaichi. No creo que ese sea el roster, yo creo que es un concepto. Porque si fuera un roster, debería de llevar todos los personajes en un fondo igual, ¿sabes? Huh. O sea, todo más plano, para que se vean, para que tú veas que ese personaje es ese personaje, ¿sabes? No, Porque está sí, haciendo un sí que cambio parece que manejado, va a haber haciendo un Goku poco, Early, ¿sabes? Goku Mid y tal, ¿eh? Porque Puede mirad, ser. Goku Super Saiyan 1, Goku Super Saiyan Dios, Goku Super Saiyan Blue. Aquí, Vegeta Explorador está pegado al Vegeta Ozaru. Aquí está un Vegeta que se transforma en Super Saiyan. Y esto es lo que parecería ser el Super Saiyan musculoso, el Super Vegeta. El Daishin Dankai o como se llame. Luego, aquí hay otro Vegeta que se transforma en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 y Vegeta maligno, quizá. No sé cuál será cuál, supongo que este es el maligno por las venitas y tal. Y aquí estaría un Goku late o mid o early o no sé, bueno, un mid Goku, en plan Super Saiyan 1, 2, 3. Mr. Satan y Buu. Aunque no tiene mucho sentido cómo están distribuidos los personajes, ahora que lo estoy mirando. Ya, porque el Goku de inicio está como pegado a este Vegeta y tal. A lo Y mejor arriba este es el que está se puede Yamcha, que debería, convertir en Yamcha y Kaioken. Krillin deberían estar junto a ese Goku, básicamente. Lo que pasa es que por aquí está suelto el Goku Kaioken por la cara. No sé si será a lo mejor el Kaioken Blue. Y abajo está el Vegeta God. Y mucho más a la derecha está el Broly, ¿sabes? Sí. Debería estar más o menos cerca. Luego aquí también tenemos a Cell. Cell, tengo muchas ganas de jugarlo en este juego, a ver cómo será. Y luego, por otro lado,
Tenemos al Android 18, Broly en Super Saiyan 1, que este sería Broly, ¿no? Porque aquí también está en Super Saiyan 1. Es un poco raro esto, ¿no? Sí, sí. ¿Este quién es? ¿Este es Broly en Super Saiyan 1? ¿O es otro tío? Parece Goku, ¿no? Yo diría que es Broly, pero no sé. Sí, podría ser Goku. Podría ser Goku, pero no sé. Aquí, es que sería un poco redundante, ¿no? Tener como dos Broly. Sí, podría ser Goku, pero tiene una cara un poco rara ahí. Y luego aquí tenemos a Trunks, el Android 18 y tal. Y este personaje de Super me gusta que esté, porque es como que van a haber muchos secundarios. Si está este tío, el del trío de perros, quiere decir que va a haber muchísimos personajes, ¿sabes? Va a haber una barbaridad de personajes del torneo de poder, super secundarios, tal y cual. Ojalá metan los del manga también. Guiño, guiño, Fury. Pues ya. No creo que lo metan. Yo creo que los meterán como DLC, pero quizá cuando estén animados o quién sabe. Exacto, es lo que te digo siempre, que seguramente que si los meten sea cuando ya esté el contenido animado hecho. Porque es como para las voces. Imagínate para meter un granola, ¿de dónde sacarán las voces? ¿Sabes? Sí. No van a sacar cosas del manga hasta que no esté. Pues voy a dejar el trailer en bucle y vamos comentando cosas y tal. Y también voy a ir leyendo al chat. GT seguro que lo dejan para DLCs. ¿Qué creéis que harán con GT? Joder, me dolería mucho, ¿eh? Yo esperaba ver algo de GTA. A ver, yo creo que el Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4 tendrían que estar en el juego base, ¿no? Realmente. Me parecería demasiado cerdo. Hombre, Un Goku en Super Saiyan Tenkaichi 4. estaba. El Gogeta fue un DLC en el Fighters, ¿no? Sí. Gogeta Super Saiyan 4. Sí. Qué puta basada, tíos. Tengo Una muchas putada, ganas de pero jugar a nosotros. Ya, pero nosotros vamos a pagar como campeones, la verdad. Creo que vais a pillar en PC, ¿no? esto. Evidentemente está en Steam. Yo lo tengo en Wishlist, ya. No, porque no creo que salga ya para Olgen, rollo Play 4 y eso, y yo sí tengo PC, o sea que... Ojalá que nos salga como $120 comprando todos los DLCs. Buah, Que todo, Si pero sale, vamos. si te soy sincero, si sale así, voy a pagar los $120. buah, te dolería la cartera la hostia, ¿eh? Joder, es que si yo ahora mismo no tuviera el Racing Blast 2, no lo tuviera y tuviera que pagar 120 euros para jugarlo, lo pagaría. Hostia. Más que nada porque es un juego al que le voy a dedicar muchísimas horas y voy a rentabilizar el tiempo con el tiempo, ¿sabes? Mm. Es Bandai, va a ser lo mismo que el Xenoverse 2, probablemente. El Xenoverse 2 está muy petado De DLC, sí. de DLCs. Aunque tiene más excusa porque cuando salió el juego apenas estaban en la saga de Black en el anime. O sea, realmente tuvieron que meter por DLC todo lo que salió después. Que eso no quita que lo podían haber metido gratis, claro. Igual algo que no muchos tienen en cuenta. ¿Cómo creéis que será el HUD del juego? ¿Será como Rising o Tenkaichi? Yo creo que será como Rising, porque es como más práctico. El Tenkaichi, si tú te fijas en el HUD del Tenkaichi, mira, os voy a poner un ejemplo. Mirad, si os fijáis en el Dragon Ball Raging Blast y ahora Tenkaichi 3, joder. Vale. Si os fijáis, voy a quitar de esto. Si os fijáis, el HUD del Tenkaichi 3 ocupa demasiado en pantalla. O sea, es una cantidad muy tocha. Realmente te quita como el 20% o el 10%, diría que el 20 más o menos, o el 15, algo así, de pantalla. Sin embargo, aquí es una bolita muy pequeñita, ¿sabes? Y tienes todo lo demás. Bueno, aquí hay un mensaje de un tío, a ver si os encuentro esta captura. Aquí. No es nada, ¿sabes? En total, entre los dos HUDs serán, no sé, un 10% como máximo, ¿sabes? Aquí es como que te están quitando un buen tocho de pantalla. Yo creo que si hacen un HUD lo harán, o sea, evidentemente lo harán. Creo que será más bien como el del Raging Blast, la verdad.
Me gustaría que sea así, al menos. Sí, puede ser la verdad. Nunca me gustó que en el Raging Blast utilizaran esas bolitas para marcar las barras de vida restantes. Me gustaban más las barras de diferentes colores del Tenkaichi. A ver, a mí estéticamente me gustan más las del Tenkaichi también. Pero a nivel de practicidad, creo que son mejores las del Raging. Es mucha menos información en pantalla, mucha más pantalla para poder ver los ataques y para todo eso. Pueden usar el HUD del Tenkaichi Tag Team, que es bueno. El Tenkaichi Tag Team, ¿cómo era el HUD? Sí, es como el de Tenkaichi, pero más optimizado y es más. Ocupa menos. De hecho, yo había pensado en meter algo así en el proyecto, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo todavía. Me sobra, en el Tenkaichi Tag Team me sobra el radar. Pero bueno, supongo que tendrá su utilidad. Ojalá, tíos, haya combates de varios personajes contra... O sea, de múltiples personajes en pantalla. Más de dos, quiero decir. En Bueno, plan que te- imagínate boss fights rollo Xenoverse, tío, ahí con varios jugadores contra un boss gigante o algo así. Eso sería apoyo. O sea, y además que saldrían un montón de vídeos y tal, o que yo mismo querría hacerlo, de un pavo que sepa contra dos tíos que sepan un poquito, ¿sabes? Sí. Y poder ganar a dos personas a la vez, ¿sabes? Eso sería la hostia, por ejemplo. Estaría muy guapo. A ver Eso los sería- modos de juego que vayan O metiendo. sea, imaginaros además que también va un poco con el anime, ¿no? Porque es como Goku contra Jiren y... O sea, Goku y Vegeta contra Jiren, ¿no? Es un 2 contra 1, pero Jiren es muy fuerte, ¿no? Pues lo mismo en nivel de habilidad de diferentes jugadores, ¿no? Creo que podría estar muy guapo. Ah, mira, eso es de todo lo que tanto en Budokai como en Raging Blast ocurre. El Super Dash, o Super Rush se llama, no me acuerdo. Esto es lo que va a hacer Goku ahora. Empieza a volar y luego hace la siguiente X. Y se transporta en la espalda. Y al tener Kaioken parece ser que va más rápido, ¿no? Sí, Que le hace justicia a la serie, eso parece. al anime. A mí también me molaría un montón, pero esto creo que estoy solo ahí. Pero me molaría un montón que hubiera como un modo de niveles de poder. Y que los personajes tuvieran los niveles de poder de verdad, como en la ISO del Tenkaichi 4. Que hay por ahí. Eso Hombre, cortaría eso- mucho el online. Eso, Sí, Vale, no, vale, lo que vale. fuera un modo para pasártelo bien y ya está. Eso sí, ¿sabes? eso sí. Y que- eso en el Ryan lo hay, ¿no? No hay el modo nivel de poder o algo así. Sí Sí, lo hay, pero pero eso- es muy leve. Pero eso no... O sea, realmente no se nota una gran diferencia entre un Goku Super Saiyan 3 y un Krillin, ¿sabes? O sea, lo que molaría es que, por ejemplo, en Goku Super Saiyan 3 se carga a Krillin de un golpe, ¿sabes? Eso por ejemplo, en Naiso del Tenkaichi existe. Eso me molaría bastante. El frame que le mete la patada el Vegeta al Goku es igual que en los Raging Blast. A ver. La facción del Goku. La Esa cara- cara, eso es igual. Ya igual. ves, es verdad que gráficamente Es se parece igual. mucho al Raging Blast, es verdad. Guay, es que es Se verdad, puede buscar tío. el frame de esa técnica del Vegeta en internet. Es lo mismo, igual. Va a ser mucho más bonito, obviamente, pero. Diría que es se ve la más cara de bien Goku parecido al Raging Blast 1. sí. Se ve un poquito raro ahí Goku, pero. Es igual, la misma Es técnica. que a mí me pasa mucho, o sea, viendo el tráiler, a ver, el juego se ve increíble, pero hay ciertos frames que ves la cara de los personajes que se ve como un poco rara. Y veo que en Pero por lo general se ve físicas súper bien. las físicas de los pelos están bien, pero hay frames que también puedes ver que atraviesan. Sí, pero bueno. Como Eso también antes pasa. cuando hemos visto la peluca de Goku volando. Ya. No se, ha Eso- visto un combo limpio, tío. Vegeta hace la signature del Raging Blast 2 todo el rato, ¿eh? En todas las fases. Yo creo que es una técnica, que no es. No Sí, es tiene pinta de ser una técnica. técnica. Ojalá recuperemos la signature, tío, porque creo que es algo que los Tenkaichi les falta mucho. Esto se parece también un poco a la película de Broly. Sí, sí, Cuando es el Vegeta- frame de Concept Reform. Es literalmente... A ver, vamos a buscarlo. Es muy bonito Concept Reform en la peli. Broly versus Vegeta. A ver si voy a saltar el copy con esto. Me la juego, chavales. Mm. Por el equipo. Ah, este-
Cuando Vegeta se transforma en Super Saiyan Dios. Ok. Ah, ok. Es igual. Voy a hacer un poco así para que... Vale, mirad. Vegeta mirando hacia arriba, ¿vale? Vegeta mirando hacia arriba. Y de repente se transforma en Dios. Está calcado de la peli, ¿eh? Sí. Está calcadísimo. Es como lo mismo, pero más rápido en el juego. Eso también me flipa, tío. Porque claro, solo vemos referencias a cosas del anime en los Tenkaichi y en los... En los Tenkaichi y tal. Y en el Raging Blast solo vemos cosas referentes al anime de antes de Super. Mola que también con el nuevo anime y las nuevas películas hagan muchas referencias. Y que Goku se pueda transformar en Blue Kaioken, tío. Eso es la polla. Aunque Vegeta también está enrojecido, ¿no? A ver si va a ser simplemente un efecto visual. Aquí Vegeta también parece que te cae el Blue Kaioken, ¿no? Es un efecto, un efecto. Pero el Lucy, o sea, el Goku sí se nota que se transforma en... Sí, Sí, joder, no, sí, definitivamente. Sí. Total. Qué Bueno, bonito ese tipo. pues yo ya creo que le hemos exprimido todo lo que se le puede exprimir al trailer. Le vamos a hacer una última repasada. Y si queréis, podemos jugar un rato al Raging Blast. Ok. Yo me tengo que acostar pronto. Sí, total, vale. Pero vamos, que otro día le damos caña, si quieres. Otro día le damos cañita, pues. Vale. Justamente en las letras se ve frames que no salen en este trailer. Lo que estamos pudiendo ver poco de conveo, en verdad, ¿eh? Les Sí, cuesta es- enseñar el conveo, tío. Es lo que te he dicho antes, que no se ha visto un combo, básicamente. No, se han visto dos. Por ahora llevamos dos. Aquí también podemos pero- ver al Vegeta pegando. Vale, no estamos hablando de forma literal, ¿no? Vale. Pero la mayoría son ataques. Les gusta mucho enseñar cinemáticas, tío, en estos trailers. Eso no me mola. Eso me fliparía que sea un counter attack, tío. Sería una mecánica muy guapa, porque además parece que tío. está como en medio de la cinemática, de un ataque de cinemática de Goku, un ataque de persecución. Parece un ataque de persecución de Goku, no parece de gameplay. Y aquí que a lo mejor haya como una especie de... Si tocas un botón en medio de su cinemática, como que puedes counterearlo de alguna manera, ¿sabes? Eso sería guapo. Me da el modo historia, tío. Me encantaría que metiesen los What If que había en el Raging Blast 1 y en Sí, en Kaichi sería 3. guapo. Eso sería la Lo chulo. polla. A mí me gustaría que hubiera un modo historia normal, pero que luego hubiese unas fumadas de What If. En plan, que te pudieras... Que tú incluso pudieras crear tus What If. Por ejemplo, imagínate. Soy Goku en Super Saiyan 3. ¿Qué pasa si mato al Bu gordo? Le gano. En plan, Goku decía que podía ganarle y no lo hizo. Pues ver cómo se desarrolla la historia a partir de ahí. ¿Os imagináis eso? Eso sería la puta hostia. Sea God, la verdad. Guapísimo. O controlas a Freezer en la pelea de Namek contra Goku. Y antes de que se llegue a transformar en Super Saiyan, lo interrumpes de alguna manera, lo que sea, ¿sabes? Imagínate. Entonces llega Trunks del futuro a la Tierra, tiempo después, tal y cual, y todo cambia. Goku está muerto. No sé, que hubiera cosas así. Eso es muy fumada, no lo van a meter ni de coña, pero me parecería la polla. Está muy- Pues bueno, chavales, este ha sido el análisis del tráiler. Mañana probablemente me ponga a hacer un vídeo de esto. Y ya estaría, no hay mucho más que decir. ¿Tenéis ahí algún último apunte, alguna última cosa que queráis comentar del tráiler o algo así? Mira, fíjate un momento ahora mismo, justamente cuando estás enseñando la que pone Dragon Ball, y ahora los frames que salen en las letras son diferentes a los del trailer. Se ve Goku ahí haciendo el puño de dragón, que no lo hace en el trailer. Hostias, es verdad, no me había fijado en eso, a ver. Entonces, No habíamos mirado bien esa parte, a ver. Vamos a fijarnos en todo. Están hablando los Este es el personajes. Vegeta de
segundos antes de señalarse a sí mismo, parece. Sí, Sí. Es de levantar el se pulgar. están hablando ahí cuando. Parece modo historia, puede ser algo de modo Es historia. verdad, es Goku en Super Saiyan 3 haciendo el puño del dragón. O eso parece, al menos, sí. Aquí este sería. Pensaba por un momento que era el Vegeta Majin, pero no, parece el Vegeta Super Saiyan 2 de cuando luchan contra Kid Buu. Bueno, pues eso sería un poco todo, chavales. Pinta bien la cosa, la verdad. Pinta bastante, pero que bastante bien. Sí. Pues nada, mañana haré... Veré si me pongo en un vídeo. La verdad es que, en cierto modo, no sé si me da para hacer un vídeo. Creo que sí, no, sí. Hay bastantes cositas que me dan para comentar. Y nada, chavales, a ver si subo también contenido del Raging Blast. Que quiero hacer tantas cosas, tío. Quiero hacer tantas cosas. Me gustaría analizar bien el Raging Blast antes de empezar a... Me gustaría empezar a analizar bien el Raging Blast antes de que salga este, porque luego como que perderá bastante el interés y además yo también estaré a tope con el Sparking 0 y tal, y el Tenkaichi 4. Pero bueno, hay que hacer cositas, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Pues nada, chavales, esto ha sido todo. Mañana vídeo. Y nada. Nos vemos, gente. Chao. Chao, chao.